Hoy vamos a tratar de explicar cómo plantear ejercicios con números consecutivos. Por lo general nos ponen problemas, por ejemplo, de calcular la suma de dos números consecutivos. Entonces, ¿cómo plantear ejercicios con números consecutivos de adición? Vamos a ponerle aquí, con números consecutivos de adición. O suma como vulgarmente lo conocemos. Bien, cuando se plantean problemas con dos números, le estoy llamando grupo 1. ¿Cómo se plantean los problemas? ¿O cómo puede usted hacer sus propios ejercicios? Pues nada más y nada menos que es muy sencillo. Por ejemplo, usted escoge dos números consecutivos, 3 más 4, esto es 7. Y usted ya da un planteamiento. La suma de dos números consecutivos es 7. Y pregunta, ¿cuáles son esos números? Vea qué simple es. Entonces aquí planteamos el problema. La suma de dos números consecutivos es 7. Pregunta, ¿cuáles son esos números? Y usted ya puede plantear un ejercicio. Otro ejercicio de lo mismo. Si usted escoge dos números consecutivos, esto es 5, 8 y 8, 16, y dice, la suma de dos números consecutivos es 165. ¿Cuáles son esos números? Observe, tan fácil como eso, ¿no? La suma de dos números consecutivos es 165. Pregunta, ¿cuáles son esos números? Mire, ya planteamos otro ejercicio. Otro ejercicio más complicado, por ejemplo, puede poner 321, el consecutivo es 322, y esto es 3, 4, 6. Y plantea el problema. La suma de dos números consecutivos es 643. Pregunta, ¿cuáles son esos números? ¿O cuáles son dichos números? ¿O calcular esos números? En el grupo 2, que le coloqué aquí un 2, cuando son tres números, es exactamente lo mismo. La suma de tres números, 3, 4, 5, son 8 y 4, 12. La suma de tres números consecutivos es 12. Pregunta, calcular esos tres números. La suma de tres números consecutivos es 12. Pregunta, calcular los números. Estamos planteando un problema nuevo. Otro problema podría ser con números grandes, por ejemplo, 72, el consecutivo 73, el consecutivo es 74, y sumamos. 2 más 3, 5, 9 y 21. Borramos este 9 y le escribimos algo mejor. Y ahí está ya. Otro problema. La suma de tres números consecutivos es 219. Pregunta, ¿cuáles son esos números? 72, 73, 74 son números consecutivos. La suma de tres números consecutivos es 219. Preguntamos, calcular cuáles son esos números. Y en el caso de cuatro números, que le puse grupo 3, es exactamente lo mismo, ¿verdad? 2, el consecutivo 3, 4, 5. Son cuatro números. 5 y 5, 10, 5 y 5, 10, y 4, 14. 5 y 5, 10 y 4, 14. La suma de cuatro números consecutivos da 14. Preguntamos, calcular los números. La suma de cuatro números consecutivos es 14. Pregunta, calcular dichos números o hallar los números. En el caso de números grandes, por ejemplo, vamos a poner esto, consecutivo 37, 38 y 39.
Sumamos, son 13, 21, 30, llevamos 3, 5 por 3, 15. A ver, 6, 7, 13, más 8, 21, más 9, 30, llevo 3, y aquí tengo 4 treces, por eso multipliqué. 3 por 5, 15. Bien, es 150. La suma de 4 números consecutivos es 150. Pregunta, calcular esos números o hallar los números. Y de esta manera usted puede plantear sus propios ejercicios, empezando con la suma de 2 números, la suma de 3 números, y la suma de 3 números, la suma de 4 números y la suma de 4 números. Hasta la próxima.